personas para que se vayan conectando. Bien. Entonces, bueno, como les decía, esa es nuestra inquietud. Hay muchos profesionales de distintos rubros que quieren aportar, incluso mucha gente que se ha acercado a la ONG para tratar de colaborar de forma honoraria con las instituciones y con las autoridades. Y bueno, y es la interacción sana que consideramos necesaria, ¿no? Porque los inmigrantes no solo llegaron al país digamos, a ubicarse en su nuevo lugar, sino también a aportar. Traen una mochila en el hombro para ayudar con cosas. Bueno, ya estamos en el Facebook de Manos Beneguayas y de Venezolanos en Uruguay y de Clasificados Beneguayos. Ahí rebota el audio, ahí no. Muy bien. Perfecto. Bueno, le vamos dando la bienvenida a las personas que se están conectando. Vamos a dar unos minutitos más mientras el resto de la gente va llegando al Facebook. Ya estamos en sintonía para comenzar con el encuentro virtual de hoy sobre emprender en el Uruguay. Perfecto. Bueno, vamos a ir iniciando, que ya hay unas 40 personas conectadas y seguramente en el transcurso de la tarde van a seguir llegando otras más. Ya comienzan a mandar mensajes de buenas tardes. Muchísimas gracias a todos los inmigrantes en el Uruguay que se han venido conectando a la plataforma de Manos Beneguayas en Facebook, de Venezolanos en Uruguay y de Clasificados Beneguayos, que es nuestra humilde bolsa de empleo con la que tratamos de ayudar a las personas gracias al apoyo de empresarios y emprendedores, tanto uruguayos como migrantes de distintas nacionalidades que colaboran y que creen en nosotros como una fuerza pujante, como lo que buscamos, una comunidad que trae cosas para ayudar al país. El día de hoy tenemos dos personas muy valiosas para la comunidad de Manos Beneguayas. Manuela Ribeiro, que es contadora, como ustedes saben, muchos la han visto porque ha participado con nosotros en 2 encuentros anteriores. Muchísimas gracias, Manuela, una vez más por hacer espacio en tu agenda para compartir con nosotros. Y también tenemos al abogado Pedro Belloc. ¿Lo dije bien? El Belloc. Sí, Pedro, sí, bárbaro. Pedro es abogado, es escritor también, tiene un libro sobre las formas jurídicas para emprender en el Uruguay, que es muy interesante y que viene a ser una de las áreas temáticas de este encuentro virtual de hoy. Desde Manos Beneguayas, como ustedes saben, hemos tratado de generar esta instancia para orientar, para ayudar, para formar, para impulsar a las personas en los distintos temas que hemos trabajado. Estuvimos trabajando todo lo relacionado con el IRPF, después todo lo relacionado con las reválidas y las credenciales académicas. También trabajamos el tema del seguro de desempleo, donde también estuvo Manuela con nosotros y la gente de INEFOC, uno de los directores de INEFOC que nos colaboró ayudándonos y asesorándonos en las diversas oportunidades que tienen las personas que se quedan sin empleo y las que están con empleo también. Y bueno, el día de hoy tocamos un tema muy importante, porque lo que buscamos es que los inmigrantes puedan también emprender, generar nuevas formas de negocio, dar empleo, desarrollarse en los rubros donde tienen experiencia, donde pueden generar una diferencia en el país.
La situación, como todos saben, es bastante crítica a nivel mundial, pero siempre la esperanza está presente. Y es aquí, desde Manos Meneguayas, donde le damos, primero que todo, nuevamente las gracias a estos consultores que de forma honoraria hacen un espacio en su agenda para colaborar con la comunidad migrante en el Uruguay, pero también a todas las personas que están viendo este video en este momento en vivo, pero después que lo estarán viendo en diferido, porque quieren apostar, estamos seguros que quieren apostar por el país que tenemos hoy, nuestra nueva patria, la patria que nos recibió y con la que estamos muy agradecidos, como lo es la República Oriental del Uruguay. Bueno, sin más preámbulos, la charla se divide en 2 etapas. Una primera etapa con Manuela y una segunda etapa con Pedro, y después vamos a tener la clásica ronda de preguntas, respuestas y comentarios. Desde ya, en los chats de Facebook pueden ir colocando sus preguntas, sus apuntes, a medida que vaya la charla de ambos pueden ir dejándolos, que los vamos después a resumir para que los ponentes puedan compartir sus impresiones. Entonces, yo apago por aquí mi video, pero me quedo, cualquier cosa ustedes peguen el grito. Y bueno, vamos a escuchar entonces primero que todo a Manuela. Oh, Un cambio. Perdón. Pedro, El error Pedro, es mío. no pasa nada. El error, absolutamente, asumo la responsabilidad. No, tienen toda la razón. Primero viene Pedro y después viene Manuela. En este caso, las damas no van primero, no por falta de cortesía, sino por un tema por los contenidos. Muy bien. Pedro, disculpa nuevamente y puedes iniciar cuando quieras. Ningún problema. Bueno, Ángel, muchísimas gracias por la presentación y por la invitación, que la verdad que cuando me invitaron me encantó la idea de poder tener esta instancia con ustedes. Como uruguayo, nacido en Uruguay, la verdad que uno se remonta un poco y creo que tanto Manuela como, bueno, todos los que están aquí, en sus antepasados tienen una realidad de inmigrante atrás y seguramente también de alguien que emprendió como inmigrante. Así que la verdad es que un gusto estar con ustedes, les mando un gran abrazo y espero que lo que veamos en estos minutos les resulte de utilidad. Por supuesto que quedo a las órdenes para darles una mano en lo que haga falta. Después Ángel les puede pasar mi teléfono y bueno, cualquier duda o ayuda que pueda darles, con todo gusto. Entonces, como decía Ángel, la primera parte, básicamente voy a comentar un aspecto de presentación de las distintas opciones que hay para emprender de formas jurídicas, y en la segunda parte, Manuela se va a enfocar más en cuestiones de tributarias, de cómo preparar presupuestos y aspectos, digamos, tips prácticos que seguro que les van a resultar muy útiles. Bueno, una primera idea que quería transmitirles es que todo el que se propone llevar adelante un emprendimiento necesariamente se tiene que poner a pensar o tratar de responder cuál es la forma jurídica adecuada a ese emprendimiento. Por supuesto, uno tiene la posibilidad de actuar y por fuera, digamos, del marco, sobre todo a veces cuando es un emprendimiento muy incipiente, pero digamos, lo ideal es operar desde el sector formal, ¿ah? que después con Manuela sobre todo van a ver que tiene grandes ventajas. Entonces, cuando uno analiza eso, necesariamente tiene que ver, bueno, entre las opciones que hay, ¿cuál será la mejor para la realidad del emprendimiento que tengo yo entre manos? Responder a esa pregunta, la verdad que no es simple. ¿Tá? ¿Por qué? Porque implica ponderar un montón de cosas, aspectos jurídicos, aspectos tributarios, aspectos de responsabilidad, que, en fin, no son simples. Entonces, la idea de hoy es, por un lado, mostrarles cuál es el abanico de opciones que ofrece el sistema uruguayo, y después, en segundo lugar, vamos a tratar de hacer algunos comentarios respecto a las estructuras jurídicas más utilizadas en nuestro medio. Entonces, la verdad que el sistema uruguayo ofrece un menú de opciones
amplísimo. Tengo acá el menú, son 18 opciones. Empresa unipersonal. Después formas asociativas, societarias, sociedad de hecho, colectiva, comandita simple, capital industria, SRL, que es sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima, sociedad en comandita por acciones, sociedad por acciones simplificada, grupo de interés económico, consorcio, asociación agraria, sociedad civil con objeto agrario, cooperativa, fideicomiso, fondo de inversión y también sucursal de sociedad extranjera. Así que bueno, la idea no era aturdirlos ni espantarlos con esto, pero lo que les quiero transmitir es que oferta de opciones hay y hay en abundancia. El secreto está en, bueno, ver cuál es la que mejor se adapta a nuestras necesidades. Y como les decía antes, creo que lo más interesante es ver cuáles son las estructuras más usadas. Y en este sentido, elegí cinco estructuras para comentarles que, de acuerdo a las estadísticas, son las que los emprendedores como ustedes terminan eligiendo. La primera es la empresa unipersonal, después la sociedad de hecho, después sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada y por último, la sociedad por acciones simplificada. Entonces ahora en esta parte de la presentación vamos a ver un poquito, vamos a poner el zoom, digamos, en cada una de ellas y vamos a ir comentando alguna cosa. La primera opción es inscribirse y actuar como una empresa unipersonal. ¿tá? Es la forma más simple y desde el punto de vista administrativo, diría que la más económica para emprender. ¿tá? Entonces, es bien importante que les quede el concepto que la empresa unipersonal es simplemente la propia persona física, ustedes mismos, que se inscriben en los organismos fiscales y desarrollan a título personal, individual, una actividad económica, la que sea. ¿tá? Pero lo fundamental es que, a diferencia de las otras estructuras que vamos a ver después, no supone la creación de una persona jurídica distinta al propio titular del unipersonal. ¿tá? Bueno, la empresa unipersonal no tiene, vamos a ver, no tiene tope de facturación, o sea, no es una estructura que solo puede ser usada para pequeños emprendimientos. Se puede usar para cualquier tipo de emprendimientos a nivel de facturación. También, si bien es la propia persona que se inscribe, puede tener empleados la empresa unipersonal. Y las personas, los empleados, van a ser empleados de esa persona física que se inscribe como unipersonal. Lo que es fundamental es que, como no hay una persona distinta a la propia persona física, la que entra en relaciones jurídicas y comerciales es la propia persona física. ¿tá? Entonces, la persona física va a ser la que va a adquirir una deuda cuando se compromete con algo, por ejemplo, decíamos un empleado, o va a ser la acreedora, ¿tá? Por ejemplo, cuando vende algo y hay un tercero que compra su producto y, bueno, tiene derecho a reclamar. Es la propia persona la que se obliga, asume las obligaciones por el emprendimiento. Bueno, como les decía, es la forma de lejos más utilizada. Y quizá el principal ventaja que tiene es la inscripción, es sumamente simple, uno va y se inscribe. La inscripción en sí tiene muy pocos costos y ahí con la inscripción, lo van a ver con Manuela, digamos, la autoridad fiscal a ustedes les va a dar un número de RUT. Con ese número de RUT, ustedes facturan, venden y entran en relaciones comerciales. ¿ah? Y uno dice, bueno, con todas estas bondades no se habla más. Nos quedamos con la empresa unipersonal, que es la más barata, soy yo mismo. ¿Tiene alguna desventaja? Sí. La verdad que tiene
tiene un par de desventajas que son, como les decía antes, el titular, la persona física, compromete su responsabilidad personal, responde con su patrimonio personal por las obligaciones del emprendimiento. ¿Tá? Que eso vamos a ver después con alguna de las opciones que vamos a ver más adelante. El titular del negocio, del emprendimiento, limita su responsabilidad. En este caso, como es la persona física la que se obliga, no tiene limitada la responsabilidad. Esa es como una primera desventaja. Y después también otra posible desventaja es que, digamos, los emprendimientos muchas veces, cuando crecen y escalan y demás, requieren aportes de capital e incluso pueden ser vendidos. Uno cuando empieza un negocio a veces dice, bueno, y si me va bárbaro, el sueño es poder venderlo y hacer una rentabilidad de eso y que otro siga. Bueno, la capitalización y la venta de una empresa unipersonal es compleja. ¿Tá? Es compleja y la verdad que en ese sentido es una limitante. Excede un poco el tiempo que queremos dedicar en la exposición. En todo caso, para preguntas después les ahondo un poco más en esto, pero hasta aquí, si les parece, lo que es el ABC de la empresa unipersonal, que es la forma más utilizada. La segunda forma que vamos a ver es la sociedad de hecho. Acá ya existe una persona jurídica distinta a los socios, digamos, que componen la sociedad. ¿Tá? Entonces, ¿a qué se le llama sociedad de hecho? Son aquellas sociedades, ¿tá? O sea, que tiene que haber más de un socio, que no se formalizó el acuerdo asociativo entre esas dos o más personas, no se formalizó por escrito. Hubo un acuerdo de palabra, por ejemplo, entre ustedes, que dijeron, bueno, vamos a poner un emprendimiento, vamos a vender arepas o lo que sea, y acordaron cómo repartirse las ganancias, pero no lo pusieron por escrito y no adoptaron ninguna de las formas que se llama tipos societarios expresamente previstos por la ley. Entonces, digamos, como no adoptaron ninguno de esos tipos especialmente previstos por la ley, entran en esta categoría que es sociedad de hecho. Por la vía de los hechos son una sociedad. Entonces, en cuanto al número de socios, 2 o más, sin limitación. Es muy utilizada, ¿por qué? Porque los costos de constitución es muy simple. Uno va con su socio o sus socios, se inscribe en los organismos fiscales y empieza a operar. También le van a dar un número de RUT. Y entonces, bueno, ¿cuáles son las desventajas? Les diría, la sociedad de hecho, el vínculo asociativo es muy precario. ¿Tá? Cualquiera de los socios puede ir al organismo fiscal y de alguna forma promover la disolución de esa sociedad de hecho. Después también otra desventaja es que los socios y administradores responden directa y solidariamente por las obligaciones y compromisos del emprendimiento. ¿Tá? Entonces, si bien existe una forma jurídica independiente, con patrimonio propio, que entra en relaciones con terceros, los socios responden con su patrimonio personal de forma directa e ilimitadamente por las obligaciones del emprendimiento. Y por último, la última desventaja quizá es que como no tiene el acuerdo asociativo por escrito, de alguna forma puede generar cierta incertidumbre y puede dar lugar a ciertos conflictos entre los socios. Hasta acá la segunda estructura, sociedad de hecho, y pasamos ahora a la sociedad anónima, que bueno, fue pensada originalmente para la gran empresa, la mega empresa, pero en la práctica en Uruguay no solo se utiliza para el emprendimiento de grandes dimensiones, también pequeños y medianos emprendimientos utilizan esta estructura. Entonces, bueno, la sociedad anónima, el capital está representado en acciones. Esa es una nota característica. Entonces, cada uno de los titulares de ese emprendimiento va a tener una participación
en el capital, y esa participación en el capital se representa en acciones, que son bienes independientes a la sociedad. Que eso se ideó así de forma que se promueva, digamos, la transferencia de las participaciones. Y después la segunda gran característica de la sociedad anónima es que los accionistas no responden de regla por las obligaciones del emprendimiento. O sea que el emprendedor tiene limitada su responsabilidad. ¿Tá? No va a responder por las obligaciones civiles, comerciales, laborales y tributarias del emprendimiento, salvo que se pruebe que se usó esa estructura con fines fraudulentos. Bueno, y después que les quería comentar de la sociedad anónima, quizá la contra que tiene es que los costos de constitución es cara, ¿tá? De hecho hoy, y en Uruguay es práctica habitual que haya estudios como quizá el de Manuela u otros estudios que se dedican a hacer el trámite de constitución de la sociedad y después venden la sociedad anónima sin actividad previa. Se llama sociedades de estantería. Bueno, eso ahí lo que está adquiriendo son las acciones de esa empresa sin actividad previa, ¿tá? Tienen un costo que ronda los $4.000, ¿tá? Es una estructura cara. Y bueno, y lo otro que quería comentarles es que si bien para la constitución se necesitan 2 o más accionistas, durante la vida del negocio, ¿tá? Puede quedar todo el capital en manos de un único emprendedor. Hasta acá entonces, sociedad anónima. Y ahora pasamos a las últimas 2 estructuras muy rápido. La penúltima es la SRL, Sociedad de Responsabilidad Limitada. Entonces, así como la sociedad anónima fue pensada como, y las normas que la regulan están pensadas como para la gran empresa, la SRL fue más pensada como para una sociedad de personas, donde el vínculo personal es relevante, ¿tá? Y eso influye, por ejemplo, que si uno quiere transferir la participación de ese negocio de la SRL, no va a ser tan libre como en el caso de la sociedad anónima, que uno, en principio, y salvo que haya pacto, transfiere libremente las acciones. En el caso de una SRL, si son, por ejemplo, menos de 5 socios, y bueno, para transferir la participación se va a requerir el consentimiento de los otros socios. ¿Ah? ¿Por qué? Y bueno, porque decidimos asociarnos entre nosotros. Bueno, el capital, así como en la anónima se representa en acciones, acá se representa en cuotas sociales. ¿Ah? Y durante toda la vida de la sociedad, la SRL necesita por lo menos 2 socios y hasta un máximo de 50 socios. Y lo último que les digo con respecto a la SRL es que los socios, ¿tá?, de la SRL no responden por las obligaciones del emprendimiento, pero salvo las obligaciones laborales y del pago del IRAE, que es un impuesto que va a explicar Manuela ahora. Entonces, por ejemplo, si una SRL no le paga el sueldo a un empleado, el empleado puede ir contra la SRL y contra los bienes de esa SRL, pero también puede ir directamente contra los socios de la SRL. ¿Tá? Así que en lo que hace a la responsabilidad limitada del accionista, la sociedad anónima es un poco mejor que la SRL. Y por último, muy brevemente, 2 palabras sobre una forma jurídica que capaz que escucharon hablar en los últimos tiempos, que es muy novedosa, que se creó por una ley del año pasado, que es la ley de emprendimiento, donde crea las sociedades por acciones simplificadas. ¿Tá? Entonces, como el nombre indica, son sociedades por acciones, o sea que representan el capital en acciones de la sociedad anónima, simplificadas. La idea, ¿cuál fue? Fue simplificar el régimen y, digamos, los procedimientos que tienen. Entonces, por ejemplo, el trámite de constitución
es bastante más simplificado al trámite de constitución de una sociedad anónima. Por eso es bastante más barata. Así como la sociedad anónima puede costar $4.000 o un poco menos, y perdón, un SRL, por ejemplo, $1.500, una SAS por ahora está costando también $1.500. Les digo por ahora por qué. Porque esa ley prevé la posibilidad de que se implemente lo que se llama el proyecto SAS digital. Va a permitir constituir sociedades por medios digitales y por vía web. Y ahí se va a abaratar, espero, enormemente los costos de constitución. Y bueno, y por último, les digo que la SAS también, digamos, tiene como gran característica que deja mucho margen a los propios emprendedores para que fijen sus reglas de juego y reglas de funcionamiento. Si no, ante el silencio hay normas supletorias, pero primero le da al emprendedor la posibilidad de fijar las reglas de juego. Y por último, los socios, él o los accionistas de una sociedad por acción simplificada, no responden por las obligaciones sociales, ¿tá? Tienen la responsabilidad limitada. Y como nota característica, se puede constituir una SAS con un único accionista, ¿tá? Que esto lo distingue con la SRL, que necesariamente tiene que haber 2 o más socios. Acá un único accionista puede constituir una SAS. Así que bueno, por supuesto que se podrían decir muchas más cosas, pero no quiero sacarle el tiempo a Manuela, le dejo el espacio a ella y en todo caso quedo a las órdenes después para la ronda de preguntas. Muchísimas gracias, Pedro. Ahí viene entonces Manuela. Solo les comento, bueno, primero 2 cosas. La primera, que tenemos 120 personas conectadas, preguntando además. Entonces, ustedes que están mejor con los números que yo pueden sacar la idea de cuántas preguntas hay. Y lo otro un poco porque esta pregunta se repite muchísimo y ya capaz Manuela la puede orientar en su exposición, porque segurísimo que es un tema súper interesante. ¿Cuáles son las limitaciones o requisitos extra o no que tiene que tener un inmigrante? Como vas a hablar seguramente todo el aspecto más normativo, costos, etcétera, segurísimo que eso es un tema elemental. Bueno, muchísimas gracias, Pedro, y continuamos contigo, Manuela. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias para la asociación que nuevamente me convocó para participar una vez más. Ahora desde este punto de vista, en una webinar, ¿sí? Apoyando el fomento a emprender en Uruguay, en este caso de los inmigrantes, que personalmente es un tema que a mí me encanta, ¿sí? Me encanta apoyar a emprendedores, y bueno, espero desde mi punto de vista poder aportarles algo valioso y que les sirva y lo puedan aplicar en su emprendimiento o futuro emprendimiento a llevar a cabo. ¿Bien? Lo que voy a estar tratando van a ser 2 temas muy importantes a tener en cuenta a la hora de emprender. Aspectos tributarios, es decir, los costos tributarios a los cuales se van a enfrentar, y aspectos financieros, ¿sí? Los 2 muy importantes a tener en cuenta a la hora de llevar a cabo un emprendimiento. Voy a comenzar con los tributos que van a tener que enfrentarse a la hora de emprender en Uruguay. Y bueno, ¿a qué tributos se van a tener que enfrentar? Tenemos impuesto a la renta en Uruguay, es decir, toda la renta que va a generar el emprendimiento va a tener que tributar el IRAE o el IRPF, que vamos a ver ahora en función de qué va uno o el otro. Y después tenemos que hacer los famosos aportes a la seguridad social, ¿sí? ¿Qué son? Son contribuciones que se hacen al BPS con fines jubilatorios, ¿bien? Con fines jubilatorios se aportan al BPS. Ahora bien, ¿qué voy a tener que tributar? Lo que voy a tener que tributar como emprendedor va a depender de 2 cosas. La primera, la forma jurídica que adopte, ¿sí? Las que comentó Pedro recién, cualquiera de ese abanico de opciones que les mostró recién, la forma jurídica va a ser una limitante a la hora de los impuestos. Y la segunda limitante va a ser la actividad que yo desarrolle en la empresa. ¿Bien? O sea que tenemos esas 2 condiciones que tenemos que tener presente, que va a estar implicada a la hora de decir qué impuestos tributo. ¿Bien? Tenemos 2 regímenes en Uruguay muy beneficiosos, que son los que generalmente en el estudio recomendamos a los que recién arrancan, a los emprendedores,
que son los monotributos y la pequeña empresa, ¿sí? Ahora vamos a empezar a desarrollar el monotributo. ¿Quiénes pueden quedar incluidos en monotributo? Las formas jurídicas que pueden quedar en el monotributo van a ser las unipersonales con hasta un empleado, ¿sí? No puedo tener más de un empleado para quedar comprendido en este régimen beneficioso fiscal. Las sociedades, de hecho, también pueden quedar en monotributo, pero tienen que tener como máximo 2 socios, ¿bien? Máximo 2 socios y no puedo tener empleados, ¿bien? Es decir, no tenemos que contar con empleados en la sociedad de hecho y en la unipersonal me permite hasta un empleado. Ahora se vio el tema de que, bueno, habían varias familias que se asociaban, que formaban asociaciones para emprender, ¿sí? Entonces, bueno, la norma lo que hizo fue decir, bueno, las sociedades de hecho te voy a permitir que tengas hasta 3 socios siempre y cuando sean familiares, ¿bien? O sea, que en el caso que se junten, por ejemplo, entre hermanos o compadres, ¿sí? Y son 3, hasta 3 vamos a quedar en el monotributo. Si superamos los 3, por más que seamos familiares, fuera del beneficio, vamos a ir a tributar por el régimen general o por pequeña empresa. Ahora bien, aparte de la forma jurídica, ¿qué otras condiciones tengo que tener para quedar en el monotributo? La primera de ellas es el límite de los ingresos. Lo que facture, en el caso de la unipersonal, no puede superar aproximadamente los 800.000 pesos al año, lo cual considero que es razonable porque cuando uno recién arranca, no creo que tenga mayor ingresos que eso, ¿no? Si lo llevamos a montos mensuales después, ¿sí? Puede ser que, bueno, que se pasen un poco y vamos a ver después qué otra forma jurídica. Ahora, si es sociedad de hecho, como van a ser más de uno los socios, la norma dice, bueno, como van a ser más de uno a repartirse del resultado, vamos a decirle, bueno, el ingreso te lo voy a aumentar. Y el ingreso ahí anual no puede superar en la sociedad de hecho el 1.330.000, ¿sí? Aproximadamente con los números de las cotizaciones al día de hoy. Otra de las condiciones es que los activos que yo empleo para desarrollar el emprendimiento no pueden superar aproximadamente los 660.000 pesos, ¿sí? Es decir, los activos que yo estoy utilizando para llevar a cabo mi emprendimiento no puede superar ese límite, ¿bien? Y después tenemos que todo lo que produzca, ¿sí? Ya sea que yo produzca bienes o que preste servicios, nunca se los voy a poder prestar a una empresa en el monotributo. Ojo acá que tenemos que tener en cuenta quiénes van a ser nuestros clientes, porque si nuestros clientes van a ser empresas, sabemos que por monotributo no podemos ir. El monotributo lo que hace es decirnos que los clientes tienen que ser consumidores finales, personas físicas, ¿bien? Y hay una determinada excepción que sí, monotributo me deja que le vendamos a empresas, pero en determinados casos. Por ejemplo, los artesanos en madera, en textiles, billutería, son cosas que, bueno, que ahí me dice, bueno, ahí sí te permito que le puedas vender a empresa, pero es limitado los casos en los cuales monotributo nos permite venderle a empresa. ¿Bien? Ahora bien, ya sabemos las condiciones. ¿Qué implica estar en monotributo? Bueno, lo que implica es que vamos a pagar un solo tributo que va a englobar los aportes al BPS y a la DGI. Me va a juntar los aportes a estas dos administraciones en uno, ¿sí? Se va a transformar en un tributo. Ahora bien, si yo voy por unipersonal, voy a estar tributando por monotributo mensual 1.717 pesos, ¿bien? Esto es en el caso en el que yo no opte por tener la cobertura de FONASA, ¿sí? Voy a estar tributando aproximadamente 1.717 pesos. Ahora, bueno, yo quiero tener la cobertura de FONASA y bueno, ahí voy a tener la mutualista, por lo tanto, mi aporte va a aumentar porque voy a tener ese beneficio. Y ahí el aporte mensual de monotributo son 4.500 pesos. Después, por supuesto, va a depender de la situación familiar de cada uno, porque puede ser que tenga hijos menores, ¿sí? Los hijos menores que tengan le cubre el FONASA también, ahí voy a tener otro aporte. Si tengo un cónyuge o un concubino a cargo, ahí también nos va a cambiar la aportación. Entonces, que ahí también va a depender un poco de la situación familiar de la persona, ¿bien?
Pero en definitiva, si soy unipersonal y no quiero el aporte del FONASA, voy a pagar 1.717 pesos mes a mes por impuestos que engloba el BPS y la DGI. Pago mes a mes eso y ya quedo al día. La ventaja del monotributo es que no necesitamos un asesoramiento. ¿Por qué no necesitamos asesoramiento? Porque el monotributo no presenta declaraciones juradas. A lo sumo pueden llegar a necesitar algún asesoramiento mínimo a la hora de constituirlo a la unipersonal. Pero después a la diaria lo puede llevar cualquier persona normalmente a ese pago del impuesto, ¿bien? Ahora bien, en el monotributo también les comenté que podían quedar las sociedades de hecho. Y acá va a tributar por cada socio 1.300 pesos, ¿bien? La diferencia de la sociedad de hecho con la unipersonal es que los socios nunca van a tener cobertura de FONASA, que lo que les comenté recién, que la unipersonal sí va a tener una cobertura al FONASA. ¿Bien? Ahora bien, somos un monotributo, tributamos mes a mes este monto fijo, cumplimos las condiciones y estamos dentro del régimen más beneficioso, ¿sí?, que se puede tener hoy en día ante la DGI y el BPS. ¿Bien? Ahora, bueno, asumamos que no llegamos al límite de ingresos, que nos pasamos, ¿sí?, superamos el límite de ingresos, o no cumplimos una de las condiciones que les mencioné para acceder al monotributo. Bueno, ¿qué otro régimen beneficioso puedo acceder? Y acá existe la famosa pequeña empresa, que son las empresas literales. ¿Quiénes van a quedar incluidos en la empresa, en la pequeña empresa? Bueno, van a quedar incluidos todas las empresas que realicen actividades comerciales o industriales. ¿Bien? Acá la pequeña empresa me deja fuera a todos los servicios. ¿Sí? Los servicios, toda renta de trabajo me la deja fuera. Así que, ojo, si tengo un emprendimiento que voy a prestar servicios, sabemos que la pequeña empresa no va a quedar comprendido esa empresa en este régimen beneficioso. Y bueno, al igual que en monotributo tenemos límite de ingresos. Acá los ingresos no van a poder superar el 1.300.000 pesos anuales. Y una ventaja de la pequeña empresa, que acá puede entrar cualquier forma jurídica. La pequeña empresa no me limita cuáles son las formas jurídicas, a diferencia de monotributo. Acá cualquier forma jurídica puede ser una pequeña empresa. Ahora bien, soy pequeña empresa, ¿qué pago? Las pequeñas empresas están exoneradas del impuesto a la renta. Lo único que van a pagar es un pago mínimo mensual correspondiente al IVA, que al día de hoy está en 4.000 pesos. ¿Sí? 4.000 pesos sería el pago que tendría que hacer mes a mes por pequeña empresa. Pero bueno, la norma sacó un régimen beneficiando al emprendedor que recién arranca y dijo, no, yo te voy a hacer una reducción. El primer año en el que tú arranques con tu emprendimiento, lo que me vas a pagar, ¿sí?, de esto van a ser 2.000 pesos. ¿Bien? Me vas a pagar, perdón, 1.000 pesos. Me vas a pagar el 25%. El segundo año me vas a pagar el 50% de esta cuota, que van a ser 2.000, y recién al tercer año empiezo a pagar los 4.000 pesos mensuales. Es decir, hay una reducción gradual de la cuota en el año 1 y en el año 2. ¿Bien? Que bueno, vemos que en el año 1 pagamos 1.000 pesos, y esto es pago a la DGI. Tampoco es un monto tal elevado a comparación con el monotributo. Ahora bien, ¿qué es lo que sí va a tener que pagar la pequeña empresa? Aparte del pago que vimos a la DGI, va a tener que pagar al BPS, porque acá ya no se unifica todo en un pago como en el monotributo. Y acá va a depender también un poco de la situación personal, ¿sí?, de la situación personal del emprendedor o de la empresa. Entonces acá lo que sabemos, lo que nos tiene que quedar claro es que la unipersonal, ¿sí?, va a estar tributando aproximadamente 6.000 pesos mensuales por concepto, ¿sí?, de aportes al BPS. Dentro de esos 6.000 tenemos el aporte al FONASA, que es la cobertura. ¿Bien? Ahora bien, también al igual que en la DGI va a haber una aportación gradual, pero acá ya no es una aportación gradual que sea tan beneficiosa como la DGI, sino que acá la reducción puede ser de 300 pesos, ¿sí?, mes a mes en un año. ¿Bien? Y bueno, tanto la unipersonal, la sociedad de hecho también, tenemos un aporte. Recuerden que la sociedad de hecho, los socios nunca van a
a tener el régimen beneficioso, nunca van a aportar a FONASA, nunca van a tener la mutualista, lo mismo que la SRL. La SRL no van a aportar a FONASA sus socios. ¿Bien? Ahora bien, tenemos el régimen monotributo, el régimen de pequeña empresa. ¿Qué sucede? Los que no quedan comprendidos en estos regímenes, ¿sí? Y bueno, acá vamos por régimen general. Vimos que el monotributo deja fuera algunos servicios, la pequeña empresa deja fuera todos los servicios. Entonces, en el caso puntual del que presta un servicio, ¿qué va a tener que tributar? Y acá tenemos dos opciones, ¿sí? Si la empresa es una unipersonal, va a tener dos opciones, va a tributar o el IRPF por esos servicios o el IRAE. ¿Qué significa esto? Bueno, el IRPF, la unipersonal lo que va a hacer por sus rentas de trabajo, va a tomar todo lo que facturó en el año, ¿bien? Le va a aplicar una deducción del 30% y va a terminar aportando el IRPF sobre el 70%, que se va a meter después en una escala progresiva que va del 0% al 36%. Ahora, si lo que facturó la persona, ¿sí? La unipersonal, mes a mes por servicios, fue inferior a 45.000 pesos, por impuesto a la renta, por el IRPF va a tributar cero, porque el IRPF tiene un mínimo no imponible que es de 45.000 pesos para los que facturan, ¿sí? Facturando serían 45.000 pesos el mínimo que van a tener. Y por supuesto, después, como ustedes ya saben, el IRPF tiene deducciones que se les van a restar al IRPF de los ingresos. Y de esa forma voy a llegar al IRPF a pagar. Pero si ustedes asumen que van a facturar menos de 45.000 pesos por servicios, no van a estar tributando nada por el impuesto a la renta, por el IRPF. ¿Bien? Ahora, ¿qué otra opción tenemos en los servicios? Que esta opción que tenemos en los servicios también va a aplicar para las restantes formas jurídicas que no presten servicios, ¿sí? Que ya sea que compren y venden bienes, que hagan producción de bienes. Y acá vamos a poder tributar el IRAE, que lo puede hacer de manera real o de manera ficta. De manera ficta, generalmente les va a convenir a las empresas que no tienen grandes gastos, ¿sí? Para descontar. Y el ficto lo que permite es que la empresa pague un porcentaje de IRAE sobre sus ingresos. Por ejemplo, en el caso recién de los servicios, lo que va a tributar va a ser un 3,3%, ¿sí? De IRAE sobre los ingresos. Bien, le aplicamos el 3,3% a los ingresos y llego al IRAE a pagar. Esto es si yo lo que hago, si compro y vendo bienes o produzco. Ahora, ¿qué pasa en el caso de los servicios? Bueno, en el caso de los servicios está un poco más castigada, ¿sí? La parte de servicios, y va a pagar un 12% del IRAE sobre los ingresos, que es una variación. Si ven ustedes la diferencia entre uno versus el otro, es bastante importante, como es una especie de castigo a los servicios, ¿bien? Y bueno, por el régimen general también vamos a aportar al BPS. Si son unipersonales van a tener un aporte aproximadamente de 6.000 pesos, que va a incluir el aporte al FONASA. Después tenemos la SRL, que los socios de la SRL siempre van a tributar aproximadamente 4.000 pesos al BPS. Los socios de la SRL nunca van a aportar a FONASA, no van a tener ese beneficio de FONASA. Y la sociedad, de hecho, va a estar aportando 3.000 pesos también sin uso del beneficio de FONASA. ¿Bien? O sea, en temas generales, esto es lo que tienen que tener en cuenta ustedes en relación a los impuestos. ¿Bien? Esto es un costo que van a tener que afrontar, que vimos que puede ser importante en algunos emprendimientos, en otros no tanto, pero es un costo a tener en cuenta. Ahora, dejando de lado los aspectos tributarios, vamos a ver los aspectos financieros que sí o sí van a tener que tener en cuenta ustedes a la hora de emprender. ¿Bien? Y bueno, supongamos que yo el fin de semana me junté con mi hermana, nos pusimos a charlar y dijimos, bueno, basándonos en información de amigos y conocidos, dijimos, bueno, cada vez más personas son las que comen sin gluten y cada vez más son las personas que optaron por ser vegetarianas. Y bueno, de esa charla nos surgió una idea, dijimos, bueno, ¿qué te parece si abrimos un local de tartas, ¿sí? Sin gluten, ¿sí? Que sean tartas de verduras?
Bueno, nos pareció genial a las dos el tema de abrir ese local. Ojo, si esa idea maravillosa que salió luego de una charla, de sacar conclusiones en función a datos que teníamos, no lo llevamos a números, esa idea fácilmente puede convertirse en una pérdida de dinero. Así que bueno, los que les recomiendo que cuando tengan una idea, lo primero que tienen que hacer es armar un presupuesto. ¿Qué es un presupuesto? Bueno, el presupuesto va a ser el plan de acción para llegar a cumplir el objetivo de ustedes expresados en valores. ¿Bien? Y ese presupuesto va a tener un periodo de tiempo, es decir, puedo hacer un presupuesto mensual, sí, un presupuesto anual. Yo les recomiendo que cuando recién arrancan, tienen que hacer un presupuesto mes a mes para ir viendo cómo va marchando el negocio. ¿Bien? Ahora, bueno, supongamos que, bueno, nos juntamos, hicimos el presupuesto. Arrancamos por las ventas. Ahí en las ventas ustedes van a tener que ver qué estrategia comercial van a tener que implementar. Para eso van a tener que conocer muy bien a su público objetivo, al público al que están apuntando. Tienen que ver qué necesidades insatisfechas tienen y qué valor agregado le pueden otorgar a ustedes a ese público objetivo. ¿Bien? Ahora, en función de eso, bueno, hacemos un análisis, un sondeo de mi público objetivo y me pongo un supuesto. Yo voy a vender 100 tartas en un mes. ¿Bien? Me pongo ese supuesto. Bueno, y esa parte estoy armando el presupuesto de las ventas en un mes. Voy a vender 100 tartas en un mes. Ahora pasamos a los costos. Tengo que poner, bueno, el listado de costos que voy a tener. ¿Cuáles van a ser los costos fijos? Y bueno, vamos a alquilar un local, voy a tener la luz, voy a tener como gastos fijos el agua. Y también tengo que ver los gastos variables. Bueno, voy a agarrar una receta de tartas y vamos a ver, bueno, una harina sin gluten, verduras, vamos a hacer un listado y hablar con proveedores para que nos pasen presupuesto. Entonces ahí en función, ¿sí?, de las tartas que dijimos que vamos a vender de 100, vamos tomando en cuenta cuáles van a ser nuestros costos variables. Y por último, tenemos que tener en cuenta el impacto de los impuestos, que fue lo que les analicé recién. ¿Bien? Entonces, bien, perfecto, ahí llego a mi presupuesto. Mis ingresos, mis gastos, llego al presupuesto. ¿Qué me va a dar el presupuesto? Bueno, el presupuesto me va a decir con qué ganancia, ¿sí?, voy a considerar razonable, ¿sí?, qué ganancia me está dando ese presupuesto, y si yo estoy dispuesto, ¿sí?, a invertir tiempo en ese negocio a cambio de esa ganancia que me está dando el presupuesto. Tenemos que partir de qué ganancia consideramos razonables nosotros para estar destinando nuestro tiempo en ese negocio. Y ahí decidimos avanzar. Bueno, asumamos que sí, que nos dio una ganancia razonable. ¿Bien? Ahora pasa el mes, yo hice un presupuesto, llega el mes y ya tengo valores reales. Entonces hago el presupuesto versus los valores reales y ahí voy a ver desviaciones. Lo importante no es decir, bueno, tuve desviaciones, no. Tienen que analizar por qué se dieron esas desviaciones. El presupuesto es una herramienta muy útil para la toma de decisiones, pero si la usamos de manera adecuada. Hay que darle el uso adecuado al presupuesto para que sea una herramienta útil. ¿Bien? Ahora, bueno, si lo que variaron fueron las ventas, ¿por qué no vendí lo que tenía previsto? Ahí tenemos, ojo, que ver si cambiamos la estrategia comercial o tengo que conocer mejor a mi público objetivo. Ahora, ¿qué pasó con los gastos? ¿Por qué cambiaron? Y son cosas que me voy preguntando y que me van llevando, ¿sí?, a ir acomodándome de a poco en el negocio, ¿bien? También otra cosa que me va a permitir el presupuesto es decir, bueno, ¿yo cuento con este efectivo suficiente para desarrollar la actividad? Si no lo cuento, ¿cómo voy a conseguir esos fondos? ¿Sí? Son cosas que nos tenemos que ir planteando, ¿bien? Otro tips, el segundo tip, es la fijación del precio. Por ejemplo, en el caso de las tartas, con el precio que yo fijo de venta de la tarta, ¿cubro mis costos? ¿Obtengo una ganancia? ¿Qué es lo que me diferencia de la competencia? Es decir, ¿puedo justificar un mayor precio de la competencia? ¿En qué me diferencio? ¿En calidad? ¿En la entrega? ¿Sí? ¿En el tiempo? ¿En qué me diferencio con la competencia? Y tienen que ser ustedes bastante astutos de poder identificar segmentos de mercado que estén dispuestos a pagar un poco más de lo que ustedes van a estar cobrando por su producto. ¿Bien? O sea que la fijación de precios es el segundo tip, que es muy importante. Y por último, el tercero, es el punto de equilibrio.
¿sí? Tienen que tener en cuenta el punto de equilibrio. Me van a decir, bueno, ¿qué es el punto de equilibrio? El punto de equilibrio son las unidades, en el ejemplo que les planteé, la cantidad de tartas que tenemos que vender con mi hermana para cubrir todos los costos que tenemos, ¿sí? Es decir, es el punto en el cual yo no gano ni pierdo. Es decir, que mi resultado va a ser 0. ¿Bien? Y grábense esta ecuación. ¿Cómo yo llego a las unidades a vender donde no pierdo ni gano? Es decir, a las cantidades de tartas que tengo que vender. La ecuación es la siguiente. Tomo el total de costos fijos dividido el precio de venta unitario menos los costos variables unitarios. Y de esa forma yo voy a llegar a las cantidades que tengo que vender para quedar en 0. Por ejemplo, en el ejemplo que yo les estaba dando de las tartas, supongamos que mi costo fijo son 1.000 pesos, que es 10.000 pesos, que es el alquiler del local, ¿bien? Y también tengo un precio de venta que fijé de las tartas de 650 pesos. Y bueno, como costos variables, mirando la receta y mirando con los proveedores los costos que voy a tener un costo variable unitario por cada tarta de 250 pesos. Ahora, la ecuación que yo les dije, a mí me está dando que tengo que vender por mes por lo menos 25 tartas. O sea, 25 tartas es el punto de equilibrio. Yo vendiendo 25 tartas no gano ni pierdo, ¿sí? Sino que tengo resultado 0. Ahora bien, si llega el mes y si vendimos más de 25 tartas, nos ponemos contentos, porque ahí estamos ganando. Ahora, si vendimos debajo de 25, debajo del punto de equilibrio, bueno, ya preocuparnos un poco y sacar estrategias comerciales y buscar la forma de implementarlo en la empresa, nuevas estrategias, ¿bien? O sea, que más que nada son los tips que tienen que tener en cuenta ustedes a la hora de emprender. Y un poco a la pregunta que hacía Ángel, ¿sí? Respecto si hay algunas consideraciones a tener respecto a los inmigrantes. Una vez que la persona que viene del exterior ya se radica acá en Uruguay, ya pasa a ser un residente fiscal. Entonces no hay limitantes, ahí ya se iguala la tributación, ¿sí? Y las ventajas que tiene un residente al igual que una persona en Uruguay. Bien, por lo tanto ahí no hay ningún tipo de complicación el ser inmigrante. Con que ya sea residente en Uruguay no hay problema, con que ya tenga la cédula se puede abrir la unipersonal y que bueno, que tenga por supuesto cierta permanencia en Uruguay. ¿Sí? No sirve la intención de permanecer, sino que se pueda demostrar. Bien, y bueno, quedo abierta a las preguntas que vayan surgiendo. Bien. Muy bien, muchísimas gracias, Manuela. Mucha gente comentando que dijo una compañera de Manos Beneguayas, qué didáctica, Manuela. Siempre tus charlas son bien de profesora, ¿no? Sí. Y Pedro también, muy bien, muy masterclass. Estuvo muy bien porque me imagino que mucha gente interesada en el tema estará tomando apuntes y bueno, los comentarios que han hecho dejan entrever que así ha sido. Bueno, yo tengo un compendio de preguntas que básicamente es un resumen de las preguntas que más se repitieron en los comentarios de Facebook. No sé si les parece que capaz se las haga en dos grupos y ustedes se las reparten como les parezca. Lo que sí les voy a pedir es que la respuesta sea breve porque aun cuando entiendo que el tema es denso, no es un tema que se puede resolver en pocos minutos, son varias las inquietudes, ¿no? Bien. Pero bueno, en este primer grupo de preguntas hay algunas que me parece que ya están bastante o por lo menos parcialmente respondidas, pero creo que es una inquietud que se sigue manifestando porque la siguen preguntando. Entonces, bueno, por un lado, vamos con esta primera ronda de preguntas muy breve. La primera, esto que les había comentado sobre cuáles son las limitaciones, si hay limitaciones por ser migrante, lo preguntan mucho, si por ejemplo tienen que sacar algún trámite extra, como, no sé, antecedentes penales o con el tema de la residencia, etcétera, ¿no? Eso por un lado. Lo otro que preguntan es sobre si es posible que alguien con una figura jurídica de monotributo o unipersonal puede realizar importaciones, es decir, si puede emprender en el rubro de importaciones. Después, otra pregunta, también con el tema de monotributo y demás, es, bueno, capaz mencionar o resumir un poco sobre el tema de monotributo del MIDES. ¿Cómo funciona? ¿Para quiénes funciona? ¿Cómo es el tema para acceder a eso? Lo han preguntado mucho.
Bueno, sería, les dejo esas preguntas ahí, si quieren Bien. primero Pedro y después Manuela, y después le traigo un par de preguntitas más. En unos 4 minutos vuelvo. Perfecto. Creo que igual las preguntas son más, ¿no? Más fiscales, pero no sé, Pedro, tú, si tenés... No, simplemente comentar, para ser socio o accionista de una sociedad, da igual, digamos, ustedes, los extranjeros en general, no tienen ninguna restricción. ¿Tá? Para ser socio, accionista o incluso administrador. Uno dice, Uruguay exige que al menos, como pasa en otros países, ¿no? Que uno de los administradores sea uruguayo. No es el caso de Uruguay. Uruguay, en ese sentido, tiene una normativa que le da la bienvenida y tampoco al que emprende, que esto me olvidé de decirlo, no le exige una inversión mínima, como ocurre en otros países, por ejemplo, que le dice, bueno, vos si sos accionista o socio de una sociedad, por lo menos tenés que integrar tanto de capital. Eso acá no hay ninguna limitación. ¿Ah? Ese es el único comentario que quería hacerles y te cedo la palabra, Manuela. Perfecto, esa pregunta ya la respondió Pedro, o sea, no hay ninguna limitante. Ahora, en cuanto al monotributo, sí puede importar, pero hay un límite, ¿sí? Ahora no recuerdo bien cuál es el importe al cual no puede superar la importación. Pero cuando van a importar, yo les había comentado que ante la DGI no hacían nada el monotributo. Pero a la hora de importar hay que pedir una autorización a la DGI, a la parte de comercio exterior, que ahí sí tal vez que necesitan un certificado o algo respecto a un asesor, pero después más nada, el monotributo es muy sencillo y lo pueden llevar ustedes mismos sin ningún asesoramiento. Después la otra consulta que hacía Ángel, que había planteado, era la de las sociedades, si podían ser los socios residentes inmigrantes si había problemas, el tema ahora de monotributo, y no me acuerdo cuál era la otra que, creo que eran 3, que nos había dejado Ángel, no recuerdo ahora cuál era la tercera. Te Ángel, recuerdo la última. no, creo que mi pregunta había, o sea, esta ronda había terminado con el tema del monotributo del MIDES, de cómo El funciona. monotributo del MIDES, perfecto, esa era la que me estaba faltando. Bueno, el monotributo del MIDES, a diferencia del monotributo general que vas a DGI o al BPS, acá tenés que ir al MIDES. Y es el MIDES, en función de los ingresos que tiene el núcleo familiar, el que te dice, bueno, vas a quedar comprendido, te va a dar el MIDES una autorización, y con esa autorización de que, por supuesto, tienen que tener ingresos muy bajos el núcleo familiar para quedar en monotributo social, van con esa afirmación del MIDES, y ahí la DGI y el BPS te abren esa empresa. Un tema importante ahora con lo que pasó con la pandemia, que varios monotributistas del MIDES se vieron bastante afectados, que el Estado salió a dar un subsidio, ¿sí?, a los monotributistas del MIDES, que era aproximadamente 7.000 pesos por mes, que tenían que ir a Hábitat con su cédula y cobraban. Pero bueno, hay bastante respaldo en cuanto a los pequeños, o sea, a los monotributistas más chicos, que son en este caso los sociales, ¿sí? Perfecto, muchísimas gracias, Manuela. Bien, bueno, antes de la ronda hago un pequeño mensaje parroquial, y es que para todas las personas que nos están mirando, que todavía estamos por encima de las 100 y las que van a ver luego este video en diferido, recordarles que tenemos abierto el colectivo de Hábitat de Manos Beneguayas, donde pueden colaborar. Cualquier colaboración, por pequeña que sea, suma mucho para la labor de ayudar a los migrantes venezolanos y de otras nacionalidades que necesitan una mano amiga. El colectivo en Hábitat de Manos Beneguayas es el número 102093. En la descripción del video se encuentra también, entonces ahí pueden pasar por Hábitat, y capaz con alguna colaboración hace mucho la diferencia, porque vale subrayar que todo este esfuerzo es totalmente honorario. Bien, y entonces esta segunda ronda de preguntas va comenzando por algo importante. Mucha gente pregunta si se pueden tener empleados dentro de una unipersonal, es decir, si yo abro una unipersonal, ¿puedo emplear gente? ¿Y cuál es el régimen al que me tengo que
¿cómo se llama?, que abrazar. Después tenemos una cosa que me parece súper central, ¿no? Sobre las multas de BPS y DGI, ¿de qué cosas debemos cuidarnos? Y eso es importante porque ustedes comprenderán que la cultura tributaria en el resto de América Latina quizás no es tan, si bien la mayoría de los estados son estados recaudadores, con una gran cultura de recaudación, no son tan firmes o estrictos como puede ser la DGI, que tiene un aparato de revisión y auditoría bastante imponente, ¿no? Por decirlo menos. Eso por un lado creo que es una pregunta bastante ilustrativa. ¿De qué cosas debemos cuidarnos en materia de multas? Después una pregunta sobre los pagos dobles a BPS. Los que tienen cónyuge aportando por los dos, o los que son empleados y también tienen una unipersonal o un monotributo para tener un segundo trabajo. ¿Cómo queda el tema del aporte doble? ¿Cuánto hay que aportar? Porque a veces la gente como que siente que es mucho lo que aporta. Uno dice, bueno, capaz yo tengo un empleo y por ahí pago BPS y además hablo unipersonal y también pago BPS, entonces como que se puede sentir el que no está acostumbrado que es mucho lo que aporta el Estado. Y finalmente, una pregunta también muy interesante en tiempo de pandemia para todos aquellos, la gente que trabaja como freelance y ofrece servicios online fuera del Uruguay. ¿Qué opciones serían las que más les sirve para emprender y para estar, digamos, en blanco dentro del país, estar ajustado a derecho y capaz no exponerse a un eventual problema con la autoridad tributaria? Bueno, se las dejo por ahí. Perfecto. Si querés, Manuela, contesto la primera y después te dejo el lugar y hago algún comentario al final. Sobre la pregunta de si las empresas unipersonales pueden tener empleados, la respuesta es sí, pueden tener empleados, no tiene límite, o sea, la unipersonal podría en teoría tener, no sé, 100 empleados si quieren. Entonces, uno se inscribe en los organismos tributarios, en BPS y DGI, y después inscribe la empresa unipersonal, que como vimos es uno mismo, en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. ¿Ah? Y ahí lo que inscribe, digamos, es lo que se llama una planilla de trabajo. La planilla de trabajo van a figurar los empleados de esa empresa. ¿Ah? En este caso, una empresa unipersonal. Así que, bueno, esa es la respuesta básica, digamos, a la consulta. Manuela, dale nomás. Bien. Una acotación a lo que comentaba Pedro, que tengan en cuenta que si es monotributo, ahí no pueden tener más de un empleado la unipersonal, pero es la única limitante que, bueno, si se quieren acoger a ese régimen, tienen que tenerlo presente. Bueno, la pregunta en relación a las multas y recargos, ¿cómo tienen que hacer? Bueno, mes a mes tienen que tener un calendario de vencimiento e ir pagando mes a mes, ¿sí?, el impuesto, porque después, si se olvidan o cualquier cosa que suceda en el medio, la multa y el recargo pueden ser bastantes elevadas, ¿sí?, que puede llegar a ser un 20% la multa en determinados casos, o se puede llegar junto con el recargo a superar ese importe. ¿Bien? Ahora, lo que tenemos que tener en cuenta es que Uruguay está atravesando una pandemia. Entonces, recientemente lo que se hizo fue emitir la DGI determinadas resoluciones donde dan hasta 36 cuotas para pagar a los monotributistas que vienen atrasados. O sea que imagínense la situación en la que se está viviendo Uruguay para dar facilidades de pago. O sea, todos los meses salen resoluciones de la DGI otorgando facilidades de pagos. O sea, al día de hoy lo que les digo es que, bueno, si no pueden pagar, consultar en las resoluciones de la DGI si hay un otorgamiento de un plazo mayor para el pago. Ahora, saliendo tema pandemia, post-pandemia, sí, mes a mes cumplimos con la obligación y se paga, porque la multa y el recargo puede hacer que sea después engorroso seguir sumando deudas y multas y recargos, después el pago, ¿sí?, de ese impuesto. ¿Bien? Después el tema del pago doble, que preguntaban un poco el tema del pago doble al BPS. La única forma que se aporta es cuando pago doble es cuando tenés hijos menores, que en realidad no es un tema de pago doble, o concubinos, pero concubinos o cónyuges que estén a cargo, es decir, que no estén trabajando, porque si están trabajando, ahí ya aportan ellos mismos a FONASA. Si no están trabajando, bueno, ahí les pueden dar un aporte mayor porque están cubriéndolos del FONASA, de la mutualista, al cónyuge o al concubino. Bien, pero no es una especie de aporte doble.
Y los importes que yo les mencioné de aporte al BPS tienen en cuenta si la persona también es dependiente. Es decir, se tienen en cuenta que si la persona es dependiente, el aporte al BPS va a ser menor al monto que yo les comenté. ¿Sí? Va a bajar porque, bueno, está aportando a la seguridad social a través, ¿sí?, de otra empresa de la cual es empleado. Bien, eso ténganlo en cuenta, que va a depender de la situación de cada uno a la hora de aportar. Y después el tema, bueno, de los servicios, es todo un tema, el tema de los servicios online. Dentro del monotributo, ¿sí?, quedan comprendidos, ¿sí?, todo lo que queda fuera de servicios. Pero hay algunos servicios que el monotributo trajo, ¿sí? Y lo que nos permite es que quede dentro del monotributo, nos dicen las clases particulares, por ejemplo, apoyos a exámenes, a deberes, profesores de idioma, de música, de canto, ¿bien? Y no se incluye cuando vas al domicilio a darle clases al alumno. Entonces yo creo que está bastante en discusión este tema de que puede quedar el monotributo, ¿sí? En este caso, los servicios que se presten, por supuesto que si el importe lo amerita, ¿no? Los servicios online podría llegar a quedar en monotributo. Donde no quedaría seguramente es en pequeña empresa porque es un servicio, ¿bien? Pero bueno, si vamos a lo que tiene que tributar, podría si no ir por IRPF, y si no supera los 45.000 pesos, no estaría pagando impuesto a la renta sobre los servicios que preste al exterior. O sea, podemos ir por monotributo, y si vamos por el IRPF, que sea unipersonal, si no supera los 45.000 pesos, no pagan impuesto a la renta, ¿sí? Hay que analizar después el tema del IVA, si correspondería o no. Perfecto. Bueno, es justicia comentar este comentario, vaga la redundancia. No, sería citar este comentario, que me pasa Vanessa Sarmiento, la presidenta de Manos Beneguayas, de Luis Alfredo Quintero Ruiz. A propósito, los expositores son claros, profesionales, didácticos y concretos. Muchas gracias. Para nosotros tiene un valor sumamente enorme el poder ayudar a las personas, a orientarlas, digamos, de alguna forma que puedan asesorarse, que puedan tener el acceso además a este nivel de profesionales que además lo hace con la mejor onda para ayudar a las personas. Y una cosa que quisiera subrayar sobre el trabajo de la ONG en virtud de esta charla y de las personas que tenemos conectadas, porque hay que aprovechar el chance de que tenemos tanta gente pendiente de esta charla, y es que con respecto al trabajo de Manos Beneguayas, la ONG con la que trabajamos de forma social para ayudar a la comunidad de migrantes venezolanos en el Uruguay, pero que además tiene las puertas abiertas para el resto de las nacionalidades, nosotros ahora estamos en una situación bastante difícil, bastante crítica, digamos así, con el tema sobre todo de alimentación de migrantes venezolanos que están en situación de extrema vulnerabilidad económica en el marco de la crisis global que estamos viviendo, ¿no? Nosotros desde abril hemos recibido el apoyo muy valioso de la gente de Canastas UI, que como ustedes saben hace un trabajo sumamente importante, y desde abril ellos nos han ayudado a que más de 1.000 venezolanos en Uruguay hayan podido recibir una canasta. Sin embargo, bueno, Canastas UI está sumamente, digamos, desbordada por las solicitudes y porque, como ustedes saben, en este rubro los fondos siempre son pocos y el trabajo siempre es con pulmón y honorario, y por eso necesitamos armar más canastas para ayudar a otros migrantes que lo necesitan muchísimo. Es por eso que subrayamos el colectivo de Hábitat de Manos Beneguayas, el 102-093, porque es la única forma que tenemos para poder ayudar a las personas. Hace poco hicimos una jornada de entrega de kits de higiene a más de 200 niños, en realidad fueron muchos más de 200, porque una primera jornada se hizo 200 y después otras más, gracias al aporte de la gente de Cudesa, que es la importadora oficial de productos Disney. Ahí tuvimos también el apoyo del programa Uruguay Crece Contigo, del MIDES, y bueno, y otras empresas más que de alguna forma dan su aporte para ayudar y para llevar un poco de esperanza en una situación tan difícil, ¿no? Y bueno, no queda más que agradecerles a ustedes dos, que de verdad han sido sumamente impecables, profesionales. Los felicito mucho, no solo por sus carreras, sino también por tener ese gesto de
generosidad, de colaboración, de cooperación. Todavía siguen lloviendo preguntas, no quiero ver más el WhatsApp porque me sigue llegando. Mira, pregúntale que cómo hago si me pasé con el pago de la... Bueno, hasta ahí no llegamos. En realidad también la DGI es bastante didáctica en muchas cosas, ¿no? Tú entras a la página, lo que tienes que buscar es con mucha paciencia, pienso yo. Y bueno, y para todo lo demás tenemos charlas como esta. Bueno, si les parece un comentario de cierre, alguna reflexión final, Pedro, Manuela, ya para cerrar este encuentro. Bárbaro. Bueno, Ángel, nomás agradecer nuevamente la invitación. La verdad que fue un gusto y es un gusto mandarles a todos y todas un gran abrazo. Espero que les haya resultado de utilidad, les sirva y bueno, cualquier cosa me escriben por teléfono. En la página web del estudio pueden ver mi mail. Me escriben y trato de darles una mano, orientarlos en lo que necesiten. Hasta luego. Bueno, de mi parte, agradecer, Ángel, nuevamente a ti que sos la cara visible a través mío de la organización, por haberme contactado nuevamente, poder haber aportado mi granito de arena una vez más a los migrantes, ¿sí? Que venezolanos o de cualquier otro país que vengan a Uruguay, que vienen a veces un poco desorientados, perdidos con el tema de impuestos, de cómo constituirse acá, que son varias cosas a considerar. Y bueno, espero una vez más haber podido colaborar y ayudar en esto. Si me permitís, voy a compartir mis datos por si surge alguna duda, quieren algún asesoramiento al respecto, o algo de la charla, alguna duda adicional de todas esas que vienen llegando. Voy a compartir acá, ¿sí? Acá como pueden ver mis datos, ¿sí? El mail, profesionales.ribeiro@gmail.com. Este es el teléfono de la oficina, o acá tienen mi celular donde pueden contactarse. Y bueno, una vez más, gracias por la participación y quedo a las órdenes para nuevamente tener otra charla y poder aportar en lo que pueda. Desde MRC estamos a las órdenes. Muchísimas gracias. Pedro, antes de irnos, muéstranos tu libro, que seguramente eso va a servir para el que quiera profundizar un poco más. Hay muchos abogados que se conectan acá. No, pero no hace falta comprarlo, no se preocupen. Me llaman y les contesto las preguntas. Es un libro que justamente se llama, perdón, no es solo mío, lo escribí la parte tributaria con un contador que trabaja en DGI. El libro se llama Formas Jurídicas para Emprender y es justamente un manual para elegir la estructura legal adecuada. Y va analizando todas las opciones, los distintos aspectos que inciden en la decisión. Así que bueno, pero no se preocupen Bueno, si son muy fanáticos y quieren comprarlo, se vende en la editorial es Fundación de Cultura Universitaria, FCU. Lo pueden ver por la web. Muchísimas gracias. También recordad que Pedro está en Twitter. Medio ponen el nombre en Google y ya les aparece el Twitter y por ahí seguramente también pueden interactuar directamente con él. Bueno, muchísimas gracias a ambos. Nos despedimos y bueno, nuevamente agradecidos con toda la gente que estuvo mirando, que estuvo comentando y participando. Seguramente de este encuentro van a salir nuevos emprendimientos que colaboren al país, que aporten y que sigan sumando empleo y productividad, que es lo que todos necesitamos. Notable. Bueno, Chao. un abrazo para todos. Muchas gracias.